que para nosotros los cristianos es el sustento de nuestra vida. Podemos hablar, la Biblia para nosotros es todo. Nuestra almohada, nuestra herramienta, nuestro alimento, nuestra medicina. La Biblia tiene tantas aplicaciones, todas las que podamos necesitar, y una más que no conozcamos. La Biblia es tan especial que la última aplicación que encontré en ella, hablando con alguien, que incluso contiene, estamos hablando de la seguridad social en el país, en estos países. Uno se pasa la vida entera trabajando y al final es muy poco lo que recibe. Y hablan de unos planes de retiro, y te ofrecen cosas. Hermanos, la Biblia contiene el mejor plan de retiro que pueda ser humano recibir después de una vida de trabajo. Un plan de retiro sin cotizar, con todo incluido. Y hoy vamos a hablar de una de las características, otra de las características. ¿Conocen aquí todo lo que es, todos conocen lo que es un GPS, ¿verdad? SPG en español. GPS es Global Position System o Sistema de Posicionamiento Global. Eso es un aparatito que se utiliza, primeramente lo utilizábamos para poder caminar, para establecer rutas, para saber dónde queremos ir y cómo llegar. Pero esos aparatitos, lo primero que utilizan para poder darte una dirección, para poder señalarte el camino, tú tienes que poner el punto de partida. Ya ellos mismos lo determinan. Incluso los celulares todos tienen GPS. Usted lo prende y él le dice dónde usted está exactamente en este momento, en qué parte del globo terráqueo. Y si quiere ir para algún sitio, a partir de ahí, usted se moverá. Él le va a establecer la ruta. Pues así mismo en la Biblia, este es nuestro GPS también. Si usted quiere llegar a ese lugar que todo ser humano quiere llegar, a la presencia del Señor, alcanzar la vida eterna, que ya la hemos recibido por gracia, pues este es nuestro GPS. Esto te dice a ti cuál es el camino. Y comienza primero ubicándote donde tú estás. Usted abra la Biblia, comience a leer, comience a estudiarla y ella te va a decir dónde tú estás ahora mismo, dónde yo estoy. Para partir de ahí, entonces decirte, por aquí es que tienes que comenzar para llegar a donde quieres llegar. Realmente, la Biblia habla de camino. Los seres humanos hablamos de camino. Y muchas veces el camino tiene dos significados. El camino real como ruta, y llamamos el camino a nuestro transcurrir por la vida. La vida es un camino, la vida es un trayecto por el cual todos debemos pasar. Y quiero leer un poema muy famoso que tiene mucha trascendencia, mucha influencia en la vida que nos ha tocado. Y dice así: caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Eso es un poema de un famoso poeta español llamado Antonio Machado. Tiene una historia muy interesante. Después pueden investigar. Y este poeta continuamente hace referencias al camino. Y para este poeta y para muchos de nosotros, como dije, el camino tiene dos significados. El camino fundamentalmente, la ruta, pero para él, como para muchos de nosotros, el camino es la vida, entendida esta como un viaje. Pero yo me hago la pregunta, le hago la pregunta a ustedes: ¿y será verdad que no hay camino? Porque muchas veces, cuando uno trata de
explicarle a las personas, hablarle de ese camino que nosotros conocemos y que ya nos fue señalado, ellos argumentan esto: no, es que no hay camino. Algunos dicen también que la verdad absoluta nadie la tiene. Y es verdad que no hay caminos, ni siquiera uno. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado no saber qué hacer, no saber por dónde coger, ni siquiera dónde comenzar? Todavía peor, hay veces que no sabemos a quién pedirle ayuda. A veces pensamos que como que no hay, al menos para uno. Pero aún más, son nuestras huellas el camino. ¿Es verdad que en nuestro andar nosotros vamos dejando un camino? El camino de nosotros lo vamos nosotros describiendo con nuestro caminar. Yo digo, pensando en tantos errores que he cometido en mi caminar, que si mis huellas fueran el camino, todo aquel que lo haya seguido va a cometer los mismos errores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el camino que elegimos en este viaje, porque no solo de él va a depender nuestro destino, sino el de muchos que vienen detrás de nosotros, siguiendo nuestros pasos. Son nuestras huellas el camino y nada más. O sea, no hay otra. Yo leí una anécdota, quiero compartírsela, de un turista que fue a un país de estos donde hay selvas tropicales y se quiso hacer una ruta y se extravió. Y tratando de hallar la salida para volver a la ciudad, todavía se complicó más la vida. Y se sentó por donde estaba y llegó un nativo y él le preguntó: oye, necesito volver a la ciudad, pero no encuentro el camino. ¿Tú pudieras ayudarme? Y el nativo se solidariza y le dice: bien, camina, sígueme, yo te voy a llevar. Y comienzan a caminar. No podemos ir por ahí porque por ahí vamos a llegar. Sígueme a mí. Y el turista comienza a seguirlo y comienzan a meterse por sitio. Él comienza a dudar: oye, pero ven acá, ¿por dónde que vamos? Dice: hermano, espérese, yo estoy un poco... ¿Por dónde que vamos? ¿Por cuál es el camino? Y el nativo le dice: es que aquí no hay caminos, el camino soy yo. Sígueme a mí y vas a llegar, porque aquí el camino ahora mismo soy yo. Entonces, yo me pregunto: ¿hay camino? ¿No hay camino? ¿Hay un camino? ¿Hay caminos buenos? ¿Hay caminos malos? ¿Es mi camino? Y me voy al manual de instrucción. ¿Qué nos dice la Biblia, nuestro GPS del camino? Si pudiéramos ver Juan 14, 1, 6, permítanme, por favor, leerlo en la Nueva Traducción Viviente. No dejen, leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te doy gracias en estos momentos por el camino que nos has dado, no solo el que nos trazaste, sino por todo aquello que dejaste y pusiste a nuestra disposición para reconocerlo y mantenernos en él. Cuando Jesús dice que es el camino,
ya todos tenemos idea de lo que Él nos quiere decir, que es la vía, la forma de llegar al Padre. Pero también hay otras implicaciones en esta expresión que el Señor nos dice. La palabra que en hebreo se utiliza para camino es mencionada 590 veces en la Biblia, haciendo referencia a camino como a los mandamientos de Dios. Jesús es el camino, pero también la Biblia nos hace referencia a que sus mandamientos son el camino. Podemos ver algunos ejemplos. Génesis 18, 19. Me voy a permitir leerla en el Nuevo Testamento, en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Esta referencia se hace cuando Abraham intercedía por Sodoma. La palabra literalmente menciona que se mantengan en el camino. Entonces ya la palabra me está diciendo que hay camino. Hay camino. Lo que tengo es que ver dónde yo estoy para, a través de esta guía, acceder a ese camino y luego mantenerme en él. Deuteronomio 5:33, Nueva Versión Internacional, dice la palabra: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Es una advertencia que nos hace el Señor, o que le hizo el Señor a los israelitas cuando estableció sus mandamientos desde el principio y el establecimiento de las ordenanzas que el Señor nos dio a través de Moisés. Él hace referencia al camino. Deuteronomio 8:6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Tenemos que andar en los caminos del Señor. Tenemos que andar, pedirle a Él que nos ayude a mantenernos. Y aquellos que en algún momento, cuando usted va viajando utilizando los GPS, usted tiene que ir chequeando, porque se pasa. Y después que se pasa, a veces tiene que dar una vuelta. Entonces, hermano, hay que mantenerse en este camino, chequeando el GPS. Cualquier desvío, esto no, es para que no nos sea más complicado volver al camino otra vez a meternos. Porque hay sitios, por ejemplo, en esos países de fuera, que si usted se pasó, tiene que caminar 100 kilómetros y buscar una salida. Hay que mantenerse chequeando. Esta fue una amonestación que hizo el Señor de no olvidar sus decretos y preceptos. El Deuteronomio 10, versículos 12 y 13 dice: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Este es un mandato durante el pacto renovado y lo que exige Dios a su pueblo. Y la última referencia que quiero hacer está en Salmo 119, 1. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Entonces aquí veo yo que hay una relación directa entre andar en el camino y andar conforme a la ley de Dios. Eso se resume en obediencia. Hermanos, si analizamos los versos que citamos de caminante no hay camino, se hace camino al andar, pudiéramos, viéndolo desde un plano terrenal, encontrar cierta lógica.
porque no somos todos iguales, somos criaturas únicas. Y lo que a uno nos cuesta algo, a otro no le cuesta eso, y lo que uno piensa. Entonces pudiera ser que en el plano terrenal, viendo el ser humano la necesidad de tener que luchar, de buscarse uno su propio medio, no mirar cómo llegó aquel, sino ver cómo puedo llegar yo, pudiera ser que uno le vea cierta lógica en el plano terrenal. Pero cuando nos vamos a un plano ya no terrenal, un plano trascendente, espiritual, pues entonces tenemos que entender que el camino no hay que hacerlo. El camino ya está hecho. Lo hizo Dios conforme a sus propósitos. A propósitos llenos de amor y sabios. Hermanos, no hay que preocuparse si hay camino o no hay caminos. Hay un camino y lo creó Dios conforme a sus principios. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Mis caminos, los caminos del Señor. Cuando vemos en la Biblia personajes como Samuel, Saulo, todos esos personajes que tienen una vida así, una trayectoria, y analizamos su vida, ellos no tuvieron que pensar qué camino tenían que coger. Ya Dios lo tenía trazado de antemano, según sus caminos y pensamientos, según los pensamientos y caminos de Dios. Lo mismo podemos hablar de nosotros, hermanos. No debemos preocuparnos por cuál es el camino, dónde es el camino. Lo importante es que hay un camino que Dios lo estableció y que tiene una ruta para ti. Aún en los caminos del Señor, en el camino del Señor, no podemos mirar cómo va el otro, porque es que hay una ruta establecida para cada uno de nosotros. El apóstol, por ejemplo, el camino de Pedro no fue el mismo de Esteban. Esteban llegó a través de una lapidación. A él le tocó ser un mártir. Pedro tuvo otras oportunidades, otro desempeño. Juan dicen que fue el único que no fue martirizado, pero fue exiliado. Y si vemos la vida de los apóstoles, por reducir el grupo, y así todos los que caminamos o pedimos al Señor nos ayude a caminar en su camino, tenemos una ruta definida. Podemos decir, como dice Jeremías a los deportados: mis planes para ustedes solamente los sé yo, no son para mal sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y aunque estamos acostumbrados, yo lo creo, que a los cristianos todas las cosas nos ayudan para bien, siempre y cuando conforme a sus principios actuemos. Eso no significa que ese camino establecido y que esa promesa que tenemos y que recibiremos no implique que el camino va a ser un camino de rosa, ni que va a ser una avenida ancha de 5 carriles. Generalmente ese camino que hemos elegido, aunque tiene un fin promisorio, maravilloso, glorioso, es un camino estrecho. Es un camino estrecho. Y a veces durante el camino nos suceden cosas que el Señor las permite. Tenemos desengaños, enfermedades, tristezas, pero tenemos que avanzar sin desfallecer, no amilanarnos,
si en algún momento sobrevive el desmayo o la desesperanza o las fuerzas se agotan, Isaías 40:29 nos dice que poder hay en Dios para dar vigor al cansado y acrecentar la energía al que no tienes fuerzas. La versión de lenguaje actual dice: Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Hermanos, nos vamos a cansar en ciertos momentos. A veces el camino será llano, pero otras veces será escarpado. A veces encontraremos un charco. Y muchas veces el charco lo encontramos un día que andamos con zapatos nuevos. Esto que experimentamos lo ha experimentado todo aquel que ha decidido caminar por este camino. Y todos, desde el agotamiento, han sabido recobrar energías, han sabido levantarse, porque se han apoyado en el Señor. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar alto como las águilas, podrán caminar sin cansarse, caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Pero también, hermanos, si es cierto que vamos a tener tribulación, inconvenientes, y que debemos seguir para adelante, también hay una forma de caminar por ese camino. No es que, como dicen en el mundo, camino malo, andémoslo rápido. El camino hay que andarlo como hay que andarlo. Tenemos que tener muy en cuenta, como nos dice la Biblia, que tenemos que actuar de conformidad a los pensamientos de Dios. Isaías 35:8 dice: un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía, se le dará el nombre de carretera de santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella, serán solamente para aquellos que anden en los caminos del Señor, y los necios nunca andarán por ella. Dice en la versión Reina Valera 60: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, el camino está. No hay que hacerlo, el camino está. Busca el camino. Este libro te lo puede mostrar. Y no te promete, no yo, el libro no te promete que será un camino de rosas, que no será un camino fácil. Lo que sí te promete que el final de ese camino será glorioso. Y que el camino es un camino diseñado para ti, con características comunes para todos los que van en ese camino. Pero no es el mismo camino. No mires al que va detrás ni al que va adelante. El que va detrás viene riéndose. No pregunte: ¿y por qué él viene riéndose? Si No. Hay un plan para ti. Enfócate en saber cuál es ese plan. Síguelo, pero ese es un camino de santidad. Aún estés dispuesto a pasar lo que haya que pasar, si no lo haces en santidad, dice el Señor que no podrás avanzar en ese camino. En la Biblia podemos encontrar que quienes caminan por ese camino del Señor deben ser santos. Dice Pedro: sed santos porque yo soy santo. Sin santidad no podemos caminar ese camino. El camino y la vida del creyente deben distinguirse por su rectitud, integridad, apego moral.
apego a las enseñanzas y ordenanzas del Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y debemos andar como hijos de luz. Hermanos, nuestro camino y caminar deben ser santos. Porque una cosa sí es cierta, que sin santidad nadie verá al Señor. Eso no es que usted se montó en la guagua. ¿Para dónde va esa guagua? Para el play. Y usted se montó en la guagua. Usted vino aquí a Puerta Abierta y está dentro de la iglesia. ¿Para dónde va Puerta Abierta? Para el cielo. Mire, cuando usted llegue al estadio, si usted no tiene el ticket, no lo van a entrar. Cuando llegue al estadio, usted ve en la guagua contento, vamos para el play. Usted tiene que llevar su entrada. Su entrada. Y en el caso de nosotros, gloria a Dios, la mía me la regalaron. La mía me la regalaron por gracia. Y voy en esta guagua y yo lo creo que me van a dejar entrar. De hecho, creo que me van a saludar en la puerta. Soy yo. Yo lo creo. ¿Verdad? La palabra de Dios nos enseña que el camino preparado por Él es además un camino protegido. Porque nada más no son cosas, ¿verdad? Debemos estar seguros que aunque no sea fácil, aunque tengamos que mantenernos santos mientras estemos ahí, no nos faltará protección. En este camino, dice Isaías 35:9, allí no habrá leones ni se acercarán fieras. Por ese camino volverán los libertos. Gloria a Dios, Señor. Vamos en una guagua escoltado. Directo. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre, cuando tu camino es el camino del Señor. Hermanos, debemos tener en cuenta también que en nuestro andar por la vida frecuentemente nos veremos envueltos en experiencias, como dije ahorita, no muy agradables, y que nuestra actitud va a decir mucho de si realmente estamos conscientes y queremos estar en el camino. Muchas veces entre las contrariedades sentimos melancolía, a veces hasta dudamos del Señor o de la fe, nos flaquea. Incluso otras veces nos coge, porque por temor no podemos maldecir las cosas, entonces nos coge con los hermanos y maldecimos entonces al hermano y le echamos la culpa al hermano. Yo últimamente he decidido, en todas las adversidades que tengo, reprender la obra del maligno en esa persona. Yo lo decidí así. Ya yo no tengo problema con nadie. Yo tengo problema con uno. Y yo sé quién anda conmigo. Y ya yo resumí mi problema a una sola situación, al pecado. Ese es mi enemigo ahora mismo. Entonces, si mi hermana y yo tenemos situaciones, yo tengo que ver qué es lo que está pasando. Porque mi lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades espirituales. Y entonces nos encendemos con el fuego de la ira o se apaga la llama de la fe. Y solo acertamos a repetirnos la pregunta, pero Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Esa pregunta en el camino nos va a surgir muchas veces. No a ti ni a mí, a todos. En situaciones como esa deberíamos seguir entonces la senda trazada, la senda espiritual trazada que el salmista nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. En el momento en que aún sintamos alguna indecisión, desconfianza, pues confiemos nuestro camino al Señor y Él hará.
Y algo que a mí me llama poderosamente la atención cuando hablo de camino es que todos los caminos tienen un principio y un final. Todos los caminos se acaban. Todos los caminos tienen un principio y un final. Pero cuando pensamos en esta característica de los caminos y la extrapolamos al camino del Señor, al camino, esa vía diseñada por Dios para cada uno de nosotros, debemos sentir alegría y gozo. Porque este camino en ningún momento va a terminar. Este camino no se interrumpe. El final de este camino es la gloria de Jehová. Este camino llega a su destino. Este camino, como dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Una vez estamos en este camino, es seguro que no hay desvío, que no podemos perdernos, porque ya este es un camino que fue diseñado por el creador y consumador de la fe de todo. Por eso, lo que es para mí ya, una vez decía doña Miriam, que uno tiene etapas. Eso fue cuando yo me iba a casar con Gira. Hay etapas en que te invitan a muchos matrimonios. Después viene la etapa en que te invitan a muchos nacimientos de niños. Y después a graduaciones. Bueno, ya yo tengo una etapa que me están invitando a muchos funerales. Y es una realidad. Pero una vez yo busco aquí el GPS, veo dónde estoy y para dónde voy, pues hasta la muerte para mí ya tiene otro significado. La muerte ya no me aterra, porque la muerte es el vehículo que en este camino nos va a conducir y me trasladará a una esfera celestial, si es que Cristo no llega antes. Entonces, ante esta realidad, lo que debemos pedir, yo pido al Señor, como el salmista, sustenta mis pies en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Esa es mi preocupación ahora, no resbalar. Yo le digo a mis hermanos que comparten conmigo la célula, usted sale, desde que usted se levanta, usted tiene 2 servicios montados. No sé si ustedes conocen esa expresión. Un servicio asignado, eso es los servicios, las agencias de seguridad y las agencias de prensa, a esas personalidades, ya sea por inteligencia, por espionaje, por seguridad, le ponen un personal asignado. Jennifer López tiene un periodista de cada una de esas agencias que ella es su trabajo. Donde vaya Jennifer López, donde vaya Alex Rodríguez, donde vaya ese periodista, ese es su objetivo. Y yo le digo a mis hermanos, desde que usted sale, usted tiene 2 servicios montados, uno de ángeles que te guardan y otros de los otros que están esperando que tú rebales para empujarte. Entonces tenemos que tener pendiente eso, hermano. En todo momento tenemos a alguien cubriéndonos, ángeles, y tenemos de los otros ángeles esperando que usted rebale. No perdamos eso, porque muchas personas se enfocan y piensan en el plan de Dios para su vida. Hermanos, ¿ustedes sabían que el otro tiene un plan de él para tu vida? No es mentira, hermanos. No podemos descuidarnos, porque no andamos solos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y entonces yo vuelvo al principio, hermanos, caminante. Entonces, después de yo ver lo que dice la Biblia, ¿son mis huellas el camino? No solo que son mis huellas y nada más. No, hermanos,
hay un camino y no lo decido yo. Y el que viene atrás, tampoco su camino se lo voy a definir yo con mis huellas. Entonces, no hay camino. El problema es, hermano, de no muy pocas personas, es que viven extraviados, descarrilados, porque no tienen camino, porque no lo han elegido. Entonces no es que no hay camino, es decir que usted no tiene un camino, usted no ha elegido, porque es triste, pero hay caminos. Lo que pasa es que nada más hay uno que llega al Señor y tenemos que tener cuidado. Todavía el que no ha elegido el camino está en mejores condiciones, diría yo. Siempre dicen que es más difícil desaprender que aprender. Cuando usted tiene la mente en blanco, aprende más fácil que cuando usted se ha aprendido algo mal. Porque lo primero que tiene que hacer es desaprender lo que se aprendió mal. Entonces, tenemos que tener cuidado. Porque no solo que hay camino, hay muchos caminos, pero solo uno conduce a la verdad y a la vida eterna. Hermano, tú que me visitas hoy por primera vez, o tú que aún no has decidido elegir un camino, no podemos vivir como los pollos, hermano, nada más que comiendo, y tenemos que tomar una decisión. La vida pasa, esto es un viaje y los viajes llegan a su final, sea para lo que sea. La palabra dice que prefiere los tibios del Señor, Él prefiere la gente decidida. Si no tienes un camino decidido, tienes que decidirte. ¿Dónde buscar? ¿A quién acudir? Yo te puedo decir que aquí en este libro, tú, no yo, puedes comprobar que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque hay gente que van en un camino sin saber para dónde van, y lo peor que a algunos ni les importa. Da pena. Los otros no son caminos que lleven a la vida, no. Mucho menos a la vida eterna. Ni siquiera son caminos de vida terrenal. Son senderos tortuosos que al final nos llevarán a la muerte. Y yo me hice la misma pregunta a mí. ¿Por qué Jesús se llamó el camino? ¿Por qué Jesús, Él, literalmente, textualmente, de su boca, se llamó el camino? Yo busco una definición, una de tantas de camino. Dice camino, dirección que ha de seguirse para llegar a un lugar. El camino, dirección, y cuando digo dirección hablo de sentido, no de la dirección que conocemos de ubicación. Dirección que debe seguirse para llegar a un lugar. Y entonces, si tú tienes que elegir un camino para poder llegar a un lugar, lo primero que tienes que preguntarte es dónde quieres llegar. Y entonces elegir el camino. Debemos pensar, hermanos, yo quiero llegar a la presencia del Señor. Y le pido al Señor, como decía mi madre, que me agarre. Porque ella me decía, pídele que te agarre. No trates tú de agarrarte, que tú no tienes fuerza para agarrarte de él. Le pido al Señor que me mantenga como tenga que mantenerlo. Yo no tengo que dar autorización a Él, pero yo se lo pido. Haz, Señor, lo que tengas que hacer para mantenerme en tus caminos. Porque si me salgo de Él, no voy a llegar donde yo quiero llegar. Si uno se encuentra con Jesús, y aquí yo hago un paréntesis, esto es personal, realmente es Jesús quien nos encuentra a nosotros. Porque uno encuentra lo que se encuentra en lo que está perdido. ¿Y quién era el que estaba perdido? Somos nosotros. Entonces fue Él que nos encontró a nosotros. Entonces, si tú te pones
donde el Señor te pueda ver. Él te ve donde quiera, pero Él quiere que tú te le digas, Señor, estoy aquí. Cuando Él toca, cuando Él te toque, tú le respondes. Si tú te expones a Él, entonces es lo que llamamos un encuentro. Si encuentras o te encuentras con Jesús, encontrarás el camino. Pero no solo que encontrarás el camino, que Él está dispuesto a recorrerlo contigo. Gloria a Dios. Óigame, no solo que te dan, usted no ha buscado una dirección perdido y que te dicen, allá donde está la matica, una matica, y entonces el otro le dice, no, esa matica la cortaron. Bueno, ahí siempre hay un señor. No sé si está ahí porque está lloviendo. No es lo mismo cuando la persona te dice, ven, yo te voy a llevar. Es distinto. Entonces, si aceptas a Jesús, no solo que encontrarás el camino, sino que tendrás un compañero, un amigo, que va a caminar ese camino contigo. La gloria sea para el Señor. A veces avanzaremos con fe en estos caminos, otras veces hallaremos dificultades, incluso habrá veces que hasta retrocederemos. Abogado tenemos cuando por alguna circunstancia echemos unos cuantos pasos para atrás. Somos humanos. Pero estaremos en el camino acertado. Lo importante, hermanos, es mantenernos en el camino. No importa qué difícil, no importa qué tan distinto sea del que está al lado mío. El Señor es soberano, Él sabe por qué a ti te dio esa ruta dentro del camino. Hay gente que no le gusta viajar en la cocina. Hay algunos que le gusta viajar en la cocina. Pero hay otros que cuando llega está lleno y dice, va a la cocina, yo no quiero ir en la cocina. Hermano, el Señor sabe por qué puso a uno en el medio, otro adelante. El Señor sabe por qué puso a ese a conducir la guagua. Usted quiere ir para allá, móntese en la guagua y obedezca. Después que vaya caminando, entonces pida discernimiento a ver porque definitivamente el plan de Dios es perfecto y Él sabe lo que quiere. Si hay algún malentendido de usted que lo tiene, pida que se lo aclare el Señor. Estaremos en el camino correcto. Debemos mantenernos en él, porque no importa lo difícil que nos parezca, ese es el camino, Jesús, único que nos puede conducir al Padre, a la casa del Padre, o sea, lo que llamamos el paraíso. Esa es una promesa que yo la creo, porque la hizo el Señor. Hermanos, ¿son nuestras huellas el camino? Yo creo que lo que debemos es seguir las pisadas de Jesús. Seguir las huellas de Jesús, las cuales están grabadas aquí en la Biblia. Hermano, usted decide encontrar el camino, dejar que le muestre este libro el camino y verá las huellas de Jesús, porque las huellas de su camino por esta tierra están ahí. Y las huellas y el camino que Él nos definió para llegar al Padre está aquí. Nada más hay que seguirlo, obedecer. Comencé este mensaje citando al poeta Antonio Machado, mediante el cual él nos dice: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Mas ese es el mensaje del poeta. El mensaje que yo quiero dejar, que es sentido del Señor dejarle a ustedes en esta mañana, es el siguiente. Caminante, son las huellas de Jesús el camino y nada más. Caminante, sí hay camino. Jesús hizo el camino al andar. La Biblia te lo puede mostrar. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dios les bendiga.